miércoles 17 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su informativo Noticias 7. Les contamos que delegaciones de gobiernos, así como de organismos internacionales, se darán cita la próxima semana en nuestro país para acompañar la posesión de Lenín Moreno. Revisaremos esta información más adelante. Ahora tenemos titulares. En Argentina, el presidente Rafael Correa recibió su 15º doctorado honoris causa. En primer lugar, el impacto social que sus políticas generaron en términos de la reducción de la pobreza, y la generación de la inclusión y la reducción del desempleo. Antes de la inauguración oficial, se realizarán adecuaciones en la plataforma financiera de Quito. En la terraza, hay jardines y con la lluvia pues ha filtrado agua. Pero en el último piso son cosas normales de una nueva construcción. Se está revisando para impermeabilizar todo aquello de mejor manera. El Ministerio de Trabajo busca ampliar la modalidad de teletrabajo en el sector público. Existen beneficios para la persona, el teletrabajador, porque es una persona más eficiente, logra comer en su casa y por lo tanto es más saludable. 6 viviendas destruidas dejó el deslave ocurrido en el cantón Atahualpa, provincia del Oro. Ya almorzamos y cuando ya me dijeron que corra, que ya se bajaba el cerro, yo corrí acá, cuando ya acordé ya mi casa se cayó ya. Y en lo internacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que se tomarán medidas para detener los asesinatos a periodistas. El presidente Rafael Correa recibió su 15º doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Este centro de estudios lo distinguió por su trayectoria académica y gestión en su gobierno. Esta fue la última distinción académica que recibió como gobernante en funciones. La Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, le entregó al presidente Rafael Correa el título de doctor honoris causa por 2 factores. El primero, por su trayectoria académica, y segundo, por su gestión de gobierno en estos últimos 10 años. En primer lugar, el impacto social que sus políticas generaron en términos de la reducción de la pobreza, y la generación de la inclusión y la reducción del desempleo. Que lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, que con lucidez, valentía, ha sostenido todos estos años el proceso de cambio revolucionario y pacífico. Acto seguido y como parte de la agenda de su último viaje internacional en su periodo de gobierno, impartió la conferencia magistral con el tema Economía para el Desarrollo Caso Ecuatoriano. En su disertación, que duró más de 2 horas, Rafael Correa expuso el panorama económico respecto a cómo recibió el país y qué acciones tuvo que implementar para generar los cimientos para que hoy por hoy, a estos últimos 10 años, se los catalogue como la década ganada. Mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, con la Revolución Ciudadana crecemos más, tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Se refirió a las medidas adoptadas para mejorar los ingresos fiscales, que pasaron por recomprar deuda externa, renegociar contratos petroleros e incrementar la recaudación tributaria. La verdad es que el costo ponderado de nuestra deuda externa es de 5.8%, menor al 7.1% de antes de nuestro gobierno. Expuso ante el auditorio cómo situaciones externas, caída de exportaciones, apreciación del dólar, baja en el precio del crudo y pago a Petrolera Occidental provocaron recesión de la economía que limitaron ingresos para el fisco por el orden de los 11.500 millones de dólares, equivalentes a 12 puntos del Producto Interno Bruto. El próximo 24 de mayo entregaremos el poder, la próxima semana, con una economía en crecimiento y estabilizada. A juicio del mandatario saliente, en los 10 años de gestión, 3 factores han sido claves: propiciar un cambio en las relaciones de poder, velar por el bien común, materializar profundas reformas institucionales y trabajar con gente preparada que fomente el talento humano. Las actividades del último viaje de Rafael Correa como presidente en funciones en Argentina conlleva su participación en entrevistas con medios locales. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y quienes acompañaron al jefe de Estado ecuatoriano a recibir su reconocimiento opinaron sobre la importancia del mandatario para nuestro país y para la región. El presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa, recibió esta mañana el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Quilmes en el cordón industrial del Gran Buenos Aires.
Esta casa de estudios ha distinguido en otras oportunidades a personalidades de la región, como el presidente de Bolivia, Evo Morales, el poeta Juan Gelman, los expresidentes Héctor Cámpora y Raúl Alfonsín, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunas personalidades nos brindaron su testimonio acerca del legado de Rafael Correa para la región y para la Argentina. Bueno, en principio ha sido una exposición brillante, muy necesaria para todos nosotros, porque en esta guerra del trabajo contra el capital y de predominio de la finanza por sobre cualquier acción productiva, que un compañero economista latinoamericano, pero con una experiencia tan rica como la que ha desarrollado en Ecuador, nos explique toda y cada una de sus medidas, digamos, nos fortalece, nos da, digamos, una visión muy clara de por qué camino debemos transitar, que en cierto modo ha sido el que se ha dado en la mayoría de las naciones sudamericanas en los últimos años, pero que hoy realmente estamos inquietos porque hay un avance muy claro de la derecha, del poder financiero, ¿no? Entonces me parece excelente la exposición de él, muy rica, muy enriquecedora para las experiencias que estamos viviendo aquí en Argentina. El denominador común de Rafael Correa es que es un líder. Un líder, lo escuchás por lo que representa, dio una clase magistral de economía, pero entendiendo a la economía desde las bases. Entonces le habló a las bases de economía y eso es fundamental. Así no hay nadie que no pueda entender. El tecnicismo te lleva a no entender y a no preocuparte por algo. Cuando entendés de economía desde las bases te preocupás por la propia economía y eso es lo que genera Correa, porque sabe llegar muy bien a las bases. Para nosotros, en un país que ahora está gobernado por la derecha neoliberal, pero que venía de un proceso de gobierno popular, es muy importante reencontrarnos con un líder latinoamericano que supone gobernar para los intereses del pueblo. Fue muy gráfico y explicó muy detalladamente y a través de todos los indicadores económicos cómo se dio ese desarrollo en su país, y la verdad es que, repito, para nosotros que veníamos teniendo buenos resultados en cuanto a lo social y lo político, y ahora sentimos que estamos perdiendo eso, verlo a Correa es un faro y es continuar con esperanzas de que los gobiernos populares retomen la región. Gonzalo Carvajal, Buenos Aires, Ecuador TV. Y tras recibir su 15º doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Quilmes, el mandatario Rafael Correa se reunió con la vicepresidenta Gabriela Michetti y la expresidenta argentina Cristina Fernández. Antes de finalizar su visita a Argentina, el presidente ecuatoriano Rafael Correa se reunió con la expresidenta de esa nación, Cristina Fernández, con quien sostuvo una conversación privada. Horas antes, el mandatario fue recibido en la Casa Rosada con la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira de Mauricio Macri por Asia. No es la primera vez que mantienen conversaciones. El antecedente fue el año pasado durante la cumbre de la CELAC en la ciudad de Quito. Según trascendió, la reunión fue cordial y su conversación giró sobre temas regionales. Sobre Venezuela, Correa dijo: lo primero es que cese la violencia, lograr resolver los problemas por el diálogo y en el marco democrático. Eso es lo que debemos impulsar todos los países de la región y del mundo. Al encuentro se sumó el jefe de gabinete de esa nación, Marcos Peña. En su última visita a Argentina como presidente ecuatoriano, antes de entregar el mando a Lenín Moreno Garcés, Correa concedió entrevistas a los medios de comunicación argentinos C5N y Radio 10. Sofía Montoya, Ecuador TV. Hoy les presentamos un reportaje basado en los gustos, en la sencillez del presidente Rafael Correa, su gusto por la música y el baile. Varios han sido los momentos de humor con el presidente. Bien cantar, el pueblo va a triunfar, se lo decía, impone la verdad. Al presidente Rafael Correa no solo se lo ha reconocido por el manejo económico y político. El baile ha sido parte esencial en la vida del mandatario durante estos 10 años de gobierno. El propio jefe de Estado ha dicho que es un pésimo bailarín y que tiene 2 piernas izquierdas.
Durante sus recorridos por los lugares más recónditos del país, Rafael Correa ha demostrado su sencillez junto a la ciudadanía. Otra faceta del primer mandatario es esta. En varias ocasiones se autocalificó como un pésimo cantante. Sin embargo, el gusto por la música también es una parte innata del presidente, una parte con la cual se identifica. Así nos cuenta su amigo José Maldonado, mejor conocido como Mashi Maldonado. Siempre lo conocí jovial, siempre jovial. Por eso cuando a veces teníamos en quichua, íbamos a cantar canciones en quichua, él solía traer la guitarra. Con la sinceridad que lo caracteriza y criticado por los políticos de oposición, pero querido por la mayoría de los ecuatorianos, el presidente Correa tiempo atrás hizo público su deseo. Usted me dice qué hubiera querido ser si no fuera economista, si Diosito me hiciera nacer de nuevo y me pidiera un deseo, ser músico. Me encanta la música, pero soy recontra malo para la música. A recorrer sin límites tu cuerpo. Sus dotes de cantante los ha demostrado en diversos momentos de su gobierno. Y a decir del Mashi Maldonado, la música protesta sería su preferida sin dejar de lado otro tipo de géneros. No, me gusta el merengue para bailar, para escuchar los pasillos, es inigualable eso. Y resalta que siempre se ha caracterizado por ser muy bromista. Crema fría de queso y galletas. Miren lo que me dice, vegetales al Gil, al presidente. En palabras del Mashi Maldonado, el mandatario siempre ha buscado la parte jocosa de las cosas. Está el momento y siempre ya tiene un cacho listo para el momento. Fue en la presidencia que escuché el único cacho que siempre le he escuchado. Entonces, la primera vez medio asombrado, es que es un circuito. Dice, y contestaba el mismo, es un lugar donde hay los payasuitos. El pueblo unido, jamás. Y es que la naturalidad del presidente lo ha hecho único. Unido, jamás será vencido. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en otro tema, esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó la conformación de las 12 comisiones permanentes, más la de fiscalización, y eligió a Patricio Donoso como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. Como estaba en el presupuesto, finalmente con 72 votos, Patricio Donoso de la Alianza Creo Suma fue elegido por el Pleno como el cuarto integrante del CAL. Que se respete a todo legislador de cualquier bancada en cuanto a las propuestas de sus proyectos de ley. Las comisiones también quedaron conformadas, casi por unanimidad. 130 legisladores aprobaron la propuesta de integración presentada por la asambleísta María José Carrión. Efectivamente, el trabajo debe estar concentrado en las comisiones. El presidente de la Asamblea, José Serrano, reconoció el aporte de las diferentes bancadas para lograr una integración de consenso. Con la democracia no se negocia, vamos a entrar en un proceso profundo de diálogo. En la oposición destacaron la apertura del bloque de mayoría para la conformación de las salas. Aquí la campaña se terminó y tenemos que construir grandes acuerdos con un ambiente de diálogo. Alianza País conseguiría mayoría en 11 de las 12 comisiones permanentes más la de fiscalización. De esta forma, quienes fueron elegidos autoridades de las mismas son: en la Comisión de Justicia, presidenta Marcela Guiñaga. En la Comisión de Régimen Económico, el presidente será Pavel Muñoz. En la Comisión de Soberanía Internacional será presidenta Doris Solís. En la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz. La Comisión de Educación estará presidida por Augusto Espinosa. En Derechos Colectivos, la presidencia recayó en Jorge Corozo. En la Comisión de Derechos de los Trabajadores, se eligió presidenta a Liliana Durán. En Gobiernos Autónomos, fue designado presidente Montgomery Sánchez. La Comisión de Salud eligió a William Garzón. En Biodiversidad, la presidenta será Joana Cedeño. La Sala de Soberanía Alimentaria será presidida por Ricardo Zambrano, restando por conocer quiénes presiden la Comisión Especial de Fiscalización y la de Participación Ciudadana, que podría quedar bajo el control de un representante de la bancada de Integración Nacional. ¿Quién podría ser, Peñafiel, gente o usted? Cualquiera de los tres. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la próxima semana Quito recibirá a las delegaciones tanto de los gobiernos con los que nuestro país tiene relaciones diplomáticas como de organizaciones internacionales. Se darán cita en Ecuador por motivo del cambio de mando presidencial.
Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, es uno de los primeros invitados especiales, quien ya confirmó su asistencia a la posesión presidencial de Lenín Moreno, la misma que se llevará a cabo este 24 de mayo, en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Cancillería está ultimando detalles sobre los invitados que estarán presentes, entre los que destacan jefes de Estado, secretarios generales de organismos internacionales, príncipes y reyes de casas reinantes e invitados especiales. Desde el retorno a la democracia, un promedio de 15 jefes de Estado, príncipes y 2.000 invitados nacionales e internacionales han participado en las diferentes ceremonias de investiduras de los presidentes ecuatorianos de turno. El analista internacional Patricio Sánchez asegura que según las normas de protocolo, por delicadeza se invita a todos los dignatarios de los países del mundo, mantengan o no misiones diplomáticas en nuestro país. Los estados amigos envían misiones especiales y los más amigos, obviamente vienen los jefes de Estado o los jefes de gobierno. Jefes de Estado me refiero cuando existen gobiernos presidencialistas y jefes de gobierno cuando son gobiernos parlamentarios. En la posesión del presidente electo Lenín Moreno estarán jefes de Estado de diferentes corrientes ideológicas. Para Patricio Sánchez esto es normal y no lo ve como un problema. Son actos públicos en el cual van a tener que por lo menos saludarse, aunque sean diametralmente opuestos de acuerdo con la política que siga cada uno de los gobiernos. Sánchez recuerda algunos casos anecdóticos, por ejemplo el de un presidente saliente quien no permitió el ingreso de un mandatario que estaba en la lista de invitados. Daniel Ortega no pudo llegar, sino cuando ya él llegó, cuando ya estaba posesionado el nuevo presidente. Y asegura que la ceremonia que se llevará a cabo el próximo miércoles tiene mucha importancia. Una presencia de un jefe de Estado y con mayor razón, ¿no es cierto?, del presidente, es un reconocimiento al nuevo gobierno. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Representantes del sector minero ecuatoriano se reunieron en Guayaquil para discutir los retos a los que se enfrentan quienes viven de esta actividad en el país y proponer una agenda de trabajo que plantean entregar al presidente electo Lenín Moreno. Hasta el Centro de Convenciones de Guayaquil llegaron los representantes del sector minero con la finalidad de establecer un documento con los planteamientos que presentarán al presidente electo Lenín Moreno. En este cambio de gobierno que viene, queremos colaborar y contribuir a que la minería sea un ente que genere empleo, que genere ingresos para el Estado y para la comunidad en general. Los integrantes de las mesas de diálogo destacaron el compromiso de continuar con la política gubernamental de desarrollar la actividad con responsabilidad social y ambiental. Queremos una verdadera minería con gente responsable, con el medio ambiente, con el trabajo mismo, pero que se haga con el bien para todos. El texto contempla además un pedido de flexibilización de tributos. Hay que hacer reformas de acuerdo a cómo se genera la utilidad, de acuerdo a cómo se genera la ganancia y tratar de ser equitativo para todos. Si tenemos mineros artesanales, pequeños mineros, gran minería, que se tribute por igual, en forma equitativa. Según información de la Empresa Nacional Minera del Ecuador, hasta 2016 más de 42 millones de dólares han sido invertidos en la ejecución de 9 proyectos mineros que fortalezcan el desarrollo de dicho sector en el país. Y con esta agenda, los representantes del gremio esperan trabajar conjuntamente con el gobierno entrante para atraer la inversión de empresas nacionales y extranjeras. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. ...2006... inversión $400 millones. Del 2007 al 2017, $16.800 millones en inversión. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es.
Seguimos informando. Hay expectativa en los establecimientos comerciales y en los consumidores por la reducción de 2 puntos del IVA desde el 1 de junio. La devolución por uso de dinero electrónico será del 2% y por el uso de tarjeta de crédito o débito 1%. A partir del 1 de junio, todos los establecimientos comerciales deberán facturar con el 12%. Administradores y trabajadores están al tanto para cumplir con la disposición. Vamos a empezar a facturar como lo hacíamos normalmente, con el 12%. Sin embargo, tener nuevos factureros no es indispensable, explica Santiago Andrade del Servicio de Rentas Internas. Sino que no importa que digan 14%, lo importante es que el momento que hagan el cálculo en la transferencia del bien o el servicio, se haga la contabilización con el 12%. También hay expectativa entre la población, quienes creen que los precios deberán reducirse en un 2%. Sí, que baje al 12%, sí, mira, porque así pues es más económico. Ya es hora de que vuelva a la normalidad como era antes. Yo creo que sí van a bajar los precios. No en todos los casos será así, ya que este incremento fue asumido por algunos comercios y sus precios finales no variarán, más sí la facturación. Y totalmente en ese local los precios siempre se han mantenido. O sea, subió el IVA, pero igual el precio se mantuvo. Así las ventas igual no se nos reducían. Las personas que estén consumiendo van a preferir donde esté reducidos los costos. Mientras tanto, se anuncian controles con fedatarios que verificarán la reducción del impuesto. Las sanciones lo estipula muy bien la normativa, es decir, que pueden realizarse desde cierres del establecimiento o hasta sanciones pecuniarias. Por otro lado, el uso de medios electrónicos de pago seguirá siendo incentivado a través de la devolución de un porcentaje del IVA facturado. Aquellas personas que nosotros utilicemos el dinero electrónico, ahora al bajar del 14 al 12%, el beneficio se mantiene, pero con 2 puntos nada más. Ahora, si es que hablamos de tarjetas de crédito y de débito, se seguirá manteniendo el 1 punto. El impuesto al valor agregado sufrió un incremento de 2 puntos en aplicación de la Ley de Solidaridad, con cuya recaudación se inició la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas tras el terremoto. Un año después, tal como se había estipulado, se reduce del 14 al 12%. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el Ministerio del Trabajo gestiona desde hace varios meses el teletrabajo como modalidad de prestación de servicios de los empleados privados. Ahora se espera poder aplicar esta modalidad también en el sector público. Conozcamos de qué se trata. La iniciativa de implementar el teletrabajo en el sector público ecuatoriano nace de la experiencia colombiana. En el país norteño se aplica esta modalidad de trabajo desde hace más de un año con resultados positivos. Existen beneficios para la persona, el teletrabajador, porque es una persona más eficiente, logra comer en su casa y por lo tanto es más saludable, no se estresa por transportarse. Y también existen beneficios para el empleador, porque el empleador ahorra estos recursos, es decir, no gasta en luz, agua, teléfono, porque el trabajador no se encuentra físicamente allí. Se beneficia también la sociedad, explican, porque los trabajadores, al no trasladarse a las empresas, hay menos contaminación vehicular. Al momento se realiza un estudio para implementar el teletrabajo en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. A efectos de que personas que realizan trabajos de oficina, que pasan 8 horas frente a un computador, lo puedan hacer también desde sus casas. Esta modalidad de trabajo será optativa para el sector público. Que los servidores públicos que desean acogerse, por supuesto, lo pueden hacer. Implica el cumplimiento de metas, objetivos y que, por supuesto, dará mucha facilidad al sector público también para optimizar el recurso humano. En el sector privado actualmente hay cerca de 20.000 personas a nivel país que realizan el teletrabajo. En 2 años se espera que sean por lo menos 75.000 personas. A mí me ha cambiado en realidad. Es ese tiempo que tú puedes compartir con tu familia, puedo compartir con mi hija. No es una modalidad de contratación, sino una forma de trabajo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El intercambio teórico práctico entre Ecuador y Chile en el desarrollo de la acuicultura buscará mejorar la producción y el impacto en el comercio exterior para las 2 naciones. Fortalecer la actividad acuícola desde la siembra, cultivo y cosecha, enmarcada en la evolución mediante procesos de tecnificación y completa armonía con la naturaleza, fue uno de los objetivos trazados en el taller bilateral Ecuador-Chile, impulsado por el MAGAP y la Embajada del hermano país. La expansión de la maricultura, otro de los puntos. Y creemos que es una actividad que puede transformar enormemente las posibilidades de producción acuícola en el Ecuador. Expertos del sector público académico, de la pesca artesanal y de la industria acuícola destacaron la relevancia de aplicar prácticas para reducir el impacto ambiental. Que permitan reciclar los desechos de uno y transformarlos en biomasa de otros organismos y que cuando los cosechamos los retiramos del medio ambiente. Esta actividad es la tercera del área productiva chilena, pues genera empleo a unas 50.000 personas e ingresos
ingresos por $5 millones. De ahí la importancia de crear incentivos para la inversión, la responsabilidad social empresarial, así como el manejo sostenible de recursos. Estamos trabajando en el repoblamiento, por ejemplo, de especies que se nos han ido perdiendo. La almeja para nosotros es muy importante. Entonces, de repente, tirar semillas en sus lugares habituales, esa es una actividad bien relevante. Con este intercambio teórico-práctico se espera perfeccionar los procesos para que mejore además el impacto en el comercio exterior para ambos países. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Seguimos con otro tema, la ampliación del colector de las calles Villalengua y Ayora, así como la impermeabilización de los pisos superiores son parte de las adecuaciones que se realizarán en la plataforma financiera, luego de los inconvenientes sufridos en el alcantarillado pluvial el pasado lunes. La infraestructura de la plataforma financiera no sufrió daño alguno luego del intenso aguacero que soportó el norte de la capital el pasado lunes. Ese día se registraron precipitaciones de 65 litros de agua por metro cuadrado, la más fuerte en los últimos 42 años según el INAMI, lo cual produjo problemas en el alcantarillado pluvial externo que terminó por afectar a la edificación, así como otras infraestructuras aledañas, aclaró el servicio de contratación de obras SECOP. Después de la visita técnica a esta edificación, el servicio de contratación de obras SECOP desmiente información replicada en redes sociales en las que se sostiene que estas afectaciones se debieron a problemas con la infraestructura, ya que el problema o situación extraordinaria se dio sin lugar a dudas por el colapso de los colectores externos existentes en las calles Villalengua y Ayora. El colector había sido modificado para la construcción de la plataforma. No obstante, ante estos hechos tendrá una ampliación aún mayor, anunció el propio presidente de la República, Rafael Correa. Se necesitan unos $800.000 más para arreglar todos estos inconvenientes y los trabajos tomarán unos 90 días. Esto incluye otras modificaciones en la parte superior de la edificación. En la terraza, hay jardines y con la lluvia pues ha filtrado agua, pero en el último piso son cosas normales, una nueva construcción. Se está revisando para impermeabilizar todo aquello de mejor manera. Pero mientras se dan estas adecuaciones, el trabajo en la plataforma continúa. Aquí actualmente funcionan ya el servicio de rentas internas y el banco del Instituto de Seguridad Social. Es por ello que la mudanza de las instituciones que funcionarán aquí en la plataforma financiera no se ha detenido, ni tampoco se ha modificado la fecha de la inauguración, la cual está prevista para el próximo lunes 22 de mayo. En total, la plataforma acogerá a más de 4.600 funcionarios. Alex Llanos, Ecuador TV. La Corte Provincial de Pichincha ratificó la prisión preventiva para Alexei M., exministro de Electricidad, quien presentó un recurso de apelación a esta medida cautelar en el proceso que investiga la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. Este miércoles el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por el juez Javier Barriga, rechazó el pedido de apelación a la prisión preventiva que mantiene Alexei M. desde el 22 de abril pasado dentro de la investigación por el presunto delito de lavado de activos. La diligencia se instaló a las 11 de la mañana. El exministro acudió con su abogado defensor Rigoberto Ibarra, quien cuestionó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, basándose en asistencias penales internacionales de España y Andorra. No existe un elemento de convicción real para que ordenen una prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal Fabián Salazar, designado para este caso, detalló que es necesaria la prisión preventiva para Alexei M., al considerarlo que es parte del presunto cometimiento de un delito de conmoción nacional e internacional. Salazar indicó que en dichas asistencias internacionales existe la versión del ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, quien afirma que el ex ministro habría recibido $1 millón, y en otra información de Andorra se mencionaría que tiene relación con una hidroeléctrica. Finalmente, el fiscal Salazar detalló que las transferencias realizadas por Odebrecht se efectuaron a través de una offshore en Andorra, a empresas que pertenecerían al exministro y que tenía a Marcelo E., otro de los vinculados en el caso, como testaferro. Según declaraciones de la defensa de este último, una de las empresas habría sido creada durante la gestión del exministro. Posiblemente fueron en los 2008. ¿Para la empresa su cliente se depositaron? No está demostrado todavía que se haya depositado. Con la decisión del tribunal, el exministro continuará detenido mientras transcurran los 90 días de instrucción fiscal en el caso de lavado de activos. Olga Velasco, Ecuador TV. Yo renuevo el convenio de la base americana en Manta, pero si Estados Unidos me permite poner una base ecuatoriana aquí en Miami.
Continuamos informando en Noticias 7. La solución vial en el intercambiador de la Avenida de los Granados y Eloy Alfaro, en Quito, enfrenta cuestionamientos por los transportistas que circulan por el sector y también por habitantes de la zona. Considerado uno de los puntos críticos, conflictivos para la movilidad de Quito, es el sector de la Granados y Eloy Alfaro. Aquí se decidió construir una solución vial y a finales del mes de marzo fue inaugurada. Pero a un poco más de mes y medio de aquello, los primeros en manifestar su malestar son los vecinos del sector. Partimos de que el proyecto se demoró más de lo programado. Segundo, según la ley, dice que las expropiaciones se realizarán previo el justo pago. No fue justo ni tampoco se nos ha pagado hasta la presente fecha. Dicen que el dinero lo tienen, pero no pagan. Y no es mayor cantidad, pero que lo cumplan. Y en lo que se refiere a la solución vial como tal, creen que esta no lo es realmente. Si es que no hubiese sido por este contraflujo que se vieron obligados a hacer, que se ha transformado en otro Chaquiñán para el crimen, no se solucionaba nada. Criterio que entre los usuarios del intercambiador es un tanto dividido. Hay mucha aglomeración de carros, yo creo que es. De ahí sí es una buena obra que hicieron. Pero es que en las horas pico es tremendo el tráfico, o sea, no ha ayudado mucho. Imagínense, ahorita está una tremenda cola desde allá. Sí, o sea, sí, al rato sí se complica horas pico, sí se complica, pero ya ahí está mejorado. Pues la considerada puerta de acceso al centro norte de la capital desde el Valle significa un registro de al menos 60.000 autos cada día. Y según las explicaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, los tiempos de circulación por el sector se redujeron. Bueno, parece que esto no fue ninguna solución. Al parecer no hubo un estudio técnico previo, porque usted ve, es igual, si se coge por acá, por la Eloy Alfaro, es igual. Yo no veo ninguna solución. La obra demandó de 13 meses para construirla y una inversión de 13.7 millones de dólares. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Qué pena, por su falta de nobleza, no poder felicitar al derrotado. Creyó que la República era su banco. Revisamos información del mundo. Estados Unidos buscó dejar un precedente en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Sin embargo, varios países señalaron que son organismos regionales los llamados a buscar una solución política a la situación del país sudamericano. A pedido de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo una reunión informal sobre Venezuela. Aquí, la embajadora estadounidense denunció que en el país hay una crisis humanitaria. Estamos viendo varios muertos y heridos, vemos cientos de prisioneros políticos, varios detenidos y vemos una inestabilidad en Venezuela. Venezuela rechazó las acusaciones de Estados Unidos y pidió respeto para su soberanía. Es muy peligroso precedente que los Estados Unidos, una potencia, un miembro permanente, traiga sus asuntos bilaterales al Consejo de Seguridad, transgrediendo lo que son lo establecido de la responsabilidad del Consejo de Seguridad. Aquí solo se deben tratar temas que amenacen la paz internacional o la paz regional. Uruguay, como presidente del Consejo durante este mes, aclaró que Venezuela no es tema para tratarse en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entendemos la única solución posible es un entendimiento político entre los actores sociales y políticos de Venezuela. Eso es lo que deseamos y eso es lo que estamos trabajando a nivel de la UNASUR, a nivel de la CELAC, inclusive a nivel de la propia OEA. Bolivia, como miembro no permanente del Consejo, señaló que la situación de Venezuela debe ser resuelta por los propios venezolanos. El mundo está lleno de muchísimos problemas y el asunto específico de Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos en respecto a su soberanía. Tras la posición de varios países durante esta reunión informal, no se espera que se vuelva a tratar el tema de Venezuela en los próximos días en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó un nuevo estado de excepción que restringe algunas garantías constitucionales en todo el territorio nacional como medida para preservar el orden interno, pero sobre todo para el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos y servicios. El documento ya fue publicado en la Gaceta Oficial.
En un nuevo escándalo está involucrado el presidente de Brasil, Michel Temer. En esta ocasión fue grabado comprando el silencio del diputado preso Eduardo Cunha dentro del caso Lava Jato. El audio fue grabado por el presidente del directorio del Gigante de la Carne, JBS. Y en este se escucha al actual mandatario de Brasil, Michel Temer, pactando una coima al diputado detenido Eduardo Cunha para que no haga denuncias ni dé detalles de la corrupción de Petrobras. La entrega del dinero fue hecha por un primo de Aécio Neves y fue filmado por la Policía Federal en acuerdo con los empresarios Batista. El audio con la conversación, que fue en marzo de este año, fue entregado a la Corte Suprema brasileña por parte de los hermanos Joesley y Wesley Batista, y lo hicieron tras una negociación por las acusaciones en su contra. Esta fue la reacción de los diputados tras conocer la noticia. Muchos de ellos piden un impeachment contra Temer. Se emancipar de esa crisis profunda y que se encuentra. No hay otra salida, sino impeachment ya de ese presidente falso que nació de un golpe, fruto de un golpe. Temer ya fue vinculado dentro del caso de corrupción de Odebrecht, pero hasta ahora no hay pruebas. Además, el Tribunal Supremo Federal no puede actuar porque los supuestos delitos que habría cometido fueron antes de que iniciara su actual mandato. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera salió en libertad este miércoles tras beneficiarse de la conmutación de su pena por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Además, la exsoldado que filtró documentos a Wikileaks, Chelsea Manning, también fue liberada luego de 7 años de prisión. El líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera salió en libertad tras cumplir una condena de 35 años, 11 meses y 19 días. López, de 74 años, fue condenado a 70 años de prisión por terrorismo y permaneció en una cárcel de Chicago, Estados Unidos. Fue el expresidente Barack Obama quien en enero pasado, antes de dejar el poder, firmó la conmutación de su sentencia y le permitió regresar a su país para que culmine en arresto domiciliario hasta el 17 de mayo. Oscar López salió de su departamento en San Juan a las 8 de la mañana y saludó a la ciudadanía que se convocó en los exteriores. Le doy las gracias al mundo entero y le envío mucho amor al mundo. Junto al mar ofreció una rueda de prensa donde agradeció a las organizaciones y gobiernos que lo respaldaron y habló sobre la lucha de los pueblos. Quiero que nuestro pueblo sepa que hoy puedo afirmar que mi espíritu, mi honor y mi dignidad están incólumes. Que me siento vivito y coleando y listo para emprender mi nueva peregrinación. Mi gratitud al gobierno venezolano, al gobierno y a los ciudadanos de Ecuador, a don José Pepe Mujica. Entre los beneficiarios del decreto de Obama está la militar transgénero Chelsea Manning, quien filtró 700.000 documentos a Wikileaks sobre la guerra en Afganistán e Irak, por lo que fue sentenciada a 35 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 7 años. Chelsea pidió que no haya periodistas al momento de su salida de la prisión de Kansas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que se están tomando las medidas necesarias para detener los asesinatos de periodistas. Lo hizo durante el evento Acción por la Libertad de Expresión y la Protección de los Periodistas y Defensores. El mandatario, al inicio de su intervención, pidió un minuto de silencio por los comunicadores muertos. El último fue Javier Valdés, víctima de la violencia del crimen organizado. 21 pandilleros del MS-13 detenidos durante una redada en Los Ángeles. Además, 5 muertos deja el ataque a un canal de televisión en Afganistán. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. 4 muertos y 17 heridos deja la explosión en una barcaza en Cartagena, Colombia. La nave era reparada en las instalaciones de la Cooperación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima y fluvial. Varios residentes de barrios cercanos a la zona indicaron que el estallido fue fuerte y estremeció sus viviendas. En Estados Unidos, 21 pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron detenidos durante una redada en Los Ángeles. En el operativo participaron autoridades locales, así como miembros de la policía y el FBI. Una investigación que inició hace 3 años permitió dar este duro golpe contra bandas de la región. Grecia tuvo su primera huelga general en este 2017. La medida se da un día antes de que el Parlamento debata y vote las nuevas medidas de austeridad propuestas por los acreedores. Por ello, varios sindicatos llamaron a una movilización masiva en todo el país. La marcha se volvió violenta luego de que la policía antidisturbios respondiera con gases lacrimógenos y granadas.
Un ataque a un canal de televisión en Afganistán deja 5 personas muertas. Según información de las autoridades, un grupo de hombres armados atacó una sede de la Radio Televisión Nacional de Afganistán en Jalalabad. Los atacantes fueron abatidos por las fuerzas afganas en un enfrentamiento. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En Noticias, esto es todo por hoy. A ustedes muchísimas gracias por su atención. No se olviden, vienen los deportes. A las 22 horas no se pierda Palabra Suelta. Hoy un programa en vivo. Conmigo será hasta el día de mañana.